El trabajo se titula Abordaje del embarazo por la atención primaria de la salud en el contexto de pandemia COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud llamó a intensificar los esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios de atención prenatal para las mujeres embarazadas, consideradas un grupo susceptible de presentar formas graves de COVID-19. Tanto la Organización Mundial de la Salud como las sociedades científicas recomendaron continuar con los controles prenatales en forma habitual. Este trabajo es un estudio de tipo descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. Se incluyeron aquellas historias clínicas cuyos embarazos hayan finalizado en el servicio de obstetricia del Hospital Ramos Mejía durante el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Los datos fueron obtenidos del Sistema Informático Perinatal y analizados por el programa Bicicista Beta 2.0. Los resultados van a estar descritos según su distribución de frecuencia con intervalos de confianza al 95% correspondiente. El objetivo general fue determinar si las estrategias desarrolladas en la atención primaria de la salud fueron aplicadas en la atención prenatal de mujeres cuyos embarazos finalizaron en el servicio de obstetricia del Hospital Ramos Mejía en el contexto de pandemia COVID-19. Los objetivos específicos determinar el porcentaje de mujeres que finalizaron su embarazo por parto vaginal y aquellas que lo hicieron por cesárea abdominal, calcular el porcentaje de mujeres que iniciaron su control prenatal precozmente y la distribución de aquellas que tuvieron más y menos de 5 controles, estimar el número de pacientes que fueron suplementadas con ferroterapia vía oral, calcular el número de usuarios que realizaron control odontológico y examen mamario en la primera consulta, estimar si las usuarias accedieron al curso de preparto y recibieron consejería en lactancia prenatal, medir el porcentaje de mujeres que realizaron estudios para detección de HIV y sífilis antes y después de las 20 semanas de edad gestacional, medir el número de pacientes que fueron diagnosticadas COVID positivo, calcular el porcentaje de mujeres COVID positivos que iniciaron su control prenatal precozmente y la distribución de aquellas que tuvieron más o menos de 5 controles, medir dentro de este grupo a las mujeres que realizaron estudios para detección de HIV y sífilis antes y después de las 20 semanas, estimar el número de pacientes con COVID positivo que fueron suplementadas con ferroterapia vía oral y aquellas que finalizaron su embarazo por parto vaginal o cesárea abdominal. Medir la distribución de frecuencia de patologías asociadas presentes en pacientes COVID positivo, determinar el porcentaje de recién nacido de madre COVID positiva que realizó contacto precoz e internación conjunta, especificar el porcentaje de puertas que cumplió su aislamiento en un área externa al servicio de la maternidad. De nuestro N de 638 pacientes, el 58% finalizaron su embarazo por vía vaginal, iniciaron precozmente el 52% de la muestra en los controles prenatales, el 74% realizaron entre 5 o más de 5 controles de embarazo, el embarazo sin control fue de un 4,5%, el casi 80% de esta muestra fue suplementada por hierro durante el control de su embarazo. Los números más alarmantes los encontramos en el examen mamario, en la primera consulta, que no se realizó en el 80,7% de los casos, el examen odontológico en el 66,20%, en cuanto al curso de preparto de la consejería antenatal, casi el 98% en ambos casos no se realizó, y en relación a las serologías realizadas, hubo un predominio en la segunda mitad del embarazo en la que el 83,6% de la población en estudio realizó la detección para HIV y un 81,80% lo realizó para la detección de sífilis. Desde marzo del 2020 a fines de mayo del 2021, 62 pacientes que finalizaron su embarazo en nuestro servicio fueron diagnosticadas COVID-19 positivos, representando el 9,71% de la muestra. De estas, el 54% iniciaron precozmente su control y el 70% realizaron mayor o igual a 5 controles prenatales. En cuanto a las serologías, se observó una baja en la segunda mitad del embarazo, en la que para la detección de HIV solo lo realizó el 40% de la muestra y para BRL un 29%. En cuanto a la suplementación con ferroterapia, casi el 76% de las pacientes fueron suplementadas, y en cuanto a la vía de finalización, el 53% finalizó por vía vaginal. En relación a las patologías asociadas, el 40% no tuvo patología asociada, y dentro de las que tuvieron una enfermedad, tenemos con anemia en primer lugar con un 27%, diabetes gestacional en segundo lugar con el 19%, y con estasis gravídicas con un 5% de las más importantes. El inicio precoz de lactancia, el 41,93% de los recién nacidos con madre COVID positiva cumplió con esta instancia. La internación conjunta pudo realizarse en un 35,48%. El porcentaje de puérperas que cumplió su aislamiento en un área externa al servicio de la maternidad fue de 62,90%, más una paciente que requirió internación prolongada en terapia y su recién nacido tuvo que ser derivado. Como conclusión,
A pesar de la pandemia, predominó un control prenatal periódico con un bajo porcentaje de embarazos sin control. Esto se debió al cambio de estrategia en la atención de las embarazadas para evitar una deserción del mismo. Se facilitó la atención a demanda espontánea, evitando que las gestantes se expongan al COVID lo menos posible. La maternidad implementó el testeo para COVID-19 a todo paciente que se internaba en el servicio, independientemente del diagnóstico de ingreso, con lo cual el resultado solía estar después del nacimiento y esto permitía el contacto precoz. Cuando el resultado era positivo para COVID, el alojamiento conjunto quedaba sujeto a la disponibilidad de un único cuarto aislado en el sector de ginecología. En caso contrario, era derivada al sector de clínica médica o dermatología. Independientemente de este inconveniente en la infraestructura, el servicio trabajó bajo la normativa del protocolo para la asistencia de parto cesárea. Dentro del grupo COVID positivo, más del 50% presentaba patologías asociadas. A pesar de esto, se registró un solo caso de COVID grave, que fue derivada al servicio de terapia de nuestro hospital, mientras que el recién nacido fue derivado a otro hospital. En líneas generales, la atención primaria de la salud se cumplió a pesar de la pandemia, aunque se detectaron varios puntos a corregir: indagar a qué se debe el bajo o el existente control odontológico e implementar encuentros con los profesionales del sector a cargo del control prenatal para recalcar la importancia del examen de mama. Es necesario reforzar las estrategias que le permitan a la población acceder al curso de psicoprofilaxis de la consejería en lactancia materna, más allá de la información que se brinda a través de las redes sociales. Enemigos íntimos. Esto que parece un título tan particular no deja de serlo cuando analizamos situaciones particulares que ocurrieron durante la pandemia. Y esto es un correlato en el cual la actividad física muchas veces no va de la mano de la salud. ¿Qué pasó durante el confinamiento? Que se decretaron cuarentenas obligatorias. Se observó un incremento sustancial de la actividad física y deportiva en los domicilios, siendo la misma realizada en forma incorrecta en muchas oportunidades por una multicausalidad de factores con sus correspondientes implicancias en la salud. La misma se relacionó con un aumento de las consultas traumatológicas vía online en el confinamiento y presenciales posterior al mismo. Desentrenamiento y sus implicancias. Esto afectó tanto a aquellos individuos que habían realizado en algún momento de su vida actividad física como para los sedentarios. Se produjo una reversibilidad con la reducción o la pérdida parcial de la adaptación. Esto porque muchas veces se realizó esa actividad física en un aislamiento domiciliario, con actividades con falta de impacto y con exposición a la luz solar, que trajo coaparejado una disminución de la fuerza y potencia, capacidad aeróbica, flexibilidad, masa muscular y aumento del tejido graso. Todas estas capacidades que son las respuestas a los estímulos de los entrenamientos progresivos. Esto llevó a un consabido aumento de las lesiones osteoarticulares, siendo el impacto psicofísico muy importante y no quedando esclarecido en algunas oportunidades si fue por una relación de causa o una relación de efecto. El estrés en la pandemia produjo, como ya dijimos anteriormente, un impacto psicofísico. Nos vimos expuestos a un reordenamiento de actividades, tiempos, rutinas y emociones. Tuvimos un aislamiento de los vínculos, tanto a nivel afectivo como en nuestras relaciones y actividades sociales, que nos generó una angustia, incertidumbre y una frustración sostenida. Sin embargo, apareció un mandato de realizar actividad física. ¿En dónde y cómo? Eran las dos grandes preguntas. Acá hubo una gran influencia de las redes sociales que nos marcaban de qué manera teníamos que hacer esa actividad física. ¿Manejados por quién? Por influencers, muchas veces a través de YouTube, de Twitter, etc. Entrenamientos no individualizados, o en algunos casos, el mismo individuo realizaba rutinas autoindicadas, quedando como excepción para esta actividad física aquellos deportes profesionales o amateur que sí tenían una supervisión por personal calificado. Se generó un gran impacto y una gran cantidad de lesiones que acá vemos en este slide. Causas más importantes son los trastornos y alteraciones del descanso y el sueño, la ingesta y hidratación inadecuada. El estrés por confinamiento. Apareció lo que se denominó el síndrome del pasillo, que son aquellas lesiones producidas por actividades con cambios de giro, aceleraciones y desaceleraciones, en espacios muy reducidos. Inclusive se han descrito retos con maratones de 40 kilómetros o carreras de 100 kilómetros. En el esquema de Google Date, de acá abajo a la izquierda, podemos ver cómo al principio de la pandemia
hubo un incremento notorio de las consultas en redes sociales sobre qué hacer y cómo hacer esa actividad física. Un trabajo realizado por López Martínez mostró que el 35% de los individuos realizó más actividad, el 60% por su cuenta, siendo esto muy importante que el 45% de esas actividades físicas eran de gran intensidad, por ejemplo, realizando CrossFit. Se vio un 50% de lesiones musculares, 25% de lesiones de rodilla, tendinopatías y esguinces. Conclusiones: creemos que la realización de la actividad recreativa deportiva tiene que ser individualizada y considerar las condiciones clínicas individuales previas. El médico especialista en medicina del deporte es el que debe decir quién puede hacerlo y qué estudios necesita. Realizar siempre la actividad bajo la supervisión de personal calificado y no por los que se hacen llamar idóneos, sin tener la formación que lo acredite. Y finalmente, la actividad física es una herramienta esencial para disminuir la incidencia de trastornos psíquicos por confinamiento. El deporte y la actividad física muchas veces no es salud. Gracias. Buenos días a todos, somos Karen Caputo y la licenciada Florencia Álvarez, ambas residentes de nutrición del hospital, y hoy queremos presentarles nuestro trabajo de investigación que se titula Aculturación y seguridad alimentaria en familias migrantes que asisten al CESAC número 11. Argentina es un país que ha estado marcado por las migraciones, puntapié fundamental para la conformación de su población. Es el país de América del Sur con mayor cantidad de población extranjera. Los inmigrantes suelen elegir para radicarse en la ciudad de Buenos Aires y representan un 38% del total de la población de la ciudad. Las personas migrantes poseen saberes, valores y experiencias alimentarias que traen consigo al momento de la llegada al país receptor. Sumado a esto, cada persona otorga a los alimentos diferentes significados que conllevan a definir a la alimentación como un vehículo de identidad personal y colectiva. Un proceso migratorio puede ocasionar cambios en el entorno, factores que pueden afectar al proceso alimentario. Estos saberes propios sufren un proceso de acomodación, combinación o conflicto con resultados diversos, lo que se denomina aculturación alimentaria. Las prácticas culturales se correlacionan con la salud, dado que la cultura tiene una influencia significativa en el estilo de vida. Existe escasa evidencia acerca del comportamiento alimentario y la seguridad alimentaria en inmigrantes de Latinoamérica. En Argentina, el 32% de la población padece inseguridad alimentaria, moderada o grave. Usualmente, el equipo de salud y pacientes presentan visiones diferentes en cuanto a las prácticas tradicionales y populares de atención a la salud, y en consecuencia, no suelen generarse puntos de contacto intercultural, falencia que impacta la salud. Esto puede superarse mediante la incorporación del enfoque intercultural de la salud. Nuestro objetivo general fue describir el nivel de seguridad alimentaria y su relación con el proceso de aculturación en familias migrantes que asisten a la consulta nutricional en el CESAC número 11. En cuanto a los materiales y métodos, el presente trabajo fue un estudio mixto, descriptivo, con componente cualitativo con alcance exploratorio. El muestreo fue no probabilístico, intencional, por conveniencia, conformado por 40 participantes mayores de 18 años. Se utilizaron una encuesta y una entrevista semiestructurada de elaboración propia. Como resultado, a partir de las encuestas realizadas, se evidenció que existe una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en la muestra analizada. Si se realiza una distinción de acuerdo con la presencia de menores de 18 años en el hogar, se observó que en estos hogares predomina la seguridad alimentaria, situación que se invirtió en aquellos hogares sin niños. En cuanto a los resultados obtenidos a partir de las entrevistas, se evidenció la existencia de diferentes alimentos característicos de acuerdo al país de origen, cuya frecuencia de consumo disminuyó al encontrarse en nuestro país. Sumado a esto, los migrantes establecieron vínculos con los alimentos y preparaciones que le permiten el recuerdo de su tierra, sus orígenes, su familia y su cultura. En cuanto a los alimentos característicos de nuestro país, los inmigrantes refirieron haberlos incorporados en su alimentación diaria debido a diversos factores como el sabor, la disponibilidad, su menor costo y como consecuencia del vínculo establecido con argentinos. Sumado a esto y como parte de la entrevista, se presentó además un escenario hipotético en el cual se les dio la opción de elegir entre una preparación autóctona y una argentina. La mayoría de los encuestados prefirió la segunda opción. Como conclusiones, se evidenció que la presencia de redes de apoyo en aquellos con seguridad alimentaria. Estos vínculos son fuentes de capital social que permiten a los miembros de las redes el acceso a los recursos. Quienes contaron con redes de apoyo refirieron una mayor integración y adaptación al medio.
Aquellos que fueron capaces de establecer redes de apoyo mixtas, es decir, con personas de su propia nacionalidad, nativos y de otras nacionalidades, presentan mayores signos de aculturación de tipo biculturalismo, en donde el inmigrante mantiene las características propias de su cultura y al mismo tiempo comparte e incorpora la cultura del grupo mayoritario. En cuanto al proceso de aculturación, en la mayoría de los países los inmigrantes tienen un poder y estatus inferior al grupo dominante. Esto se contrasta con los resultados obtenidos y la bibliografía local acerca de los procesos migratorios en Argentina. Esta circunstancia podría deberse a la política migratoria vigente, la cual incluye el acceso igualitario a todos los derechos para los inmigrantes. Por último, los hogares con niños presentaron mayor prevalencia de seguridad alimentaria. Esto se contrapone a la evidencia disponible actualmente y se puede relacionar este hallazgo con la posibilidad del acceso a programas estatales como la UH, Programa Materno-Infantil y programas de alimentación escolar. Por ende, se sugiere que la presencia de un niño en el hogar posibilita el acceso a programas de índole económica, lo cual podría actuar como un factor que reduce la posibilidad de que exista inseguridad alimentaria. Podemos entonces afirmar que el conocimiento sobre los procesos de aculturación y su impacto de la seguridad alimentaria resulta en una herramienta útil para el abordaje intercultural de los servicios de salud, a fin de dar respuesta a las necesidades de la población de forma asertiva. La presencia de redes y vínculos de apoyo son una arista más a tener en cuenta al momento de considerar la salud integral de los individuos y en lo que respecta a la alimentación por su posible implicancia en el logro de la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Corina Costa, soy psicóloga del área programática de este hospital y vengo a presentar este trabajo que titulamos Consecuencias inmediatas del contexto pandémico en niños y adolescentes. El trabajo lo armamos en el equipo de admisión del Comité de Admisión de Pacientes del área programática. Es un comité interdisciplinario que conformamos los equipos de psicología, psicopedagogía, trabajo social y médicos pediatras. La intención de este trabajo es un poco conversar sobre las consecuencias que tuvo el aislamiento social preventivo y obligatorio sucedido durante la mayoría del año 2020, que dejó a los niños y adolescentes sin escuela presencial, sin actividades recreativas, sociales, deportivas, sin contacto con referentes por fuera de la familia y sin intercambio con pares. Todos estos son factores indispensables para el desarrollo y la formación de la personalidad, sobre todo en esta etapa tan importante de la niñez y la adolescencia. En nuestra población del área programática se encuentran familias con escasos recursos económicos y sociales. Durante 2020 muchos no contaban con conectividad o no lograban conectarse por dificultades laborales, familiares o falta de dispositivos para todos los niños que había en la familia. También pasaba que los adultos responsables no tenían el nivel de instrucción o la disposición para acompañar los aprendizajes de los niños. A su vez, la falta de rutina generó desajustes en los ritmos necesarios para que los niños aprendan el tiempo, el espacio y la generación de hábitos. Y también la escuela como espacio de aprendizaje, de socialización y también de reaseguro alimentario quedó en suspenso. Todo lo antedicho redunda en un ambiente de baja o nula estimulación para los procesos de aprendizaje en un tiempo prolongado, es decir, de casi un año, y en una etapa sumamente valiosa a nivel evolutivo, como son la niñez y la adolescencia. Durante el año 2020 nosotros continuamos trabajando telefónicamente con los tratamientos en curso y también con los equipos de orientación escolar, que se conocen como EOE, de nuestra área programática. Pero no fue recién hasta 2021, hasta este año, que empezamos a recibir nuevamente derivaciones de casos por parte de los EOE, y en estas derivaciones lo que empezamos a observar es que podemos ver en los motivos de consulta algunas de las consecuencias, o unas primeras consecuencias, de lo que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio del año pasado en niños y adolescentes. Aparecieron notoriamente retrasos en la adquisición de la lectoescritura en niños que, al haber perdido la asistencia a primero o segundo grado, no llegaron a desarrollar las actividades esperables para esa edad.
A su vez también aparece imposibilidad de desarrollar los requerimientos conductuales necesarios para mantenerse en la escuela y dar lugar a los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, estar sentados, mantenerse en silencio, poder esperar turnos en la conversación o en el intercambio con los otros. También aparecen problemas de conducta derivados de la dificultad de sostener vínculos con otros, de sostener tareas grupales, justamente porque desapareció la posibilidad de sociabilizar durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. A su vez también, sobre todo en los adolescentes, aparecieron trastornos del estado del ánimo, del aislamiento, con consecuencias en la salida exogámica tan importante en esta etapa evolutiva de la adolescencia. También aparecieron trastornos del sueño causados por la falta de rutina, esto que hablábamos en la filmina anterior de la dificultad de organizar tiempo y espacio por la falta de rutina y de hábitos. Y también, y no menos importante, ausencia de los controles médicos y seguimiento de enfermedades preexistentes. A modo de conclusión, nos interesa señalar que las consecuencias del aislamiento, tal como las hemos descrito, evidencian serios efectos en la producción de la subjetivación de niños y adolescentes. Entonces, como profesionales de la salud, nosotros debemos recoger ese impacto para acompañar e intentar suplir con herramientas simbólicas la fragmentación producida, revalorizando el trabajo interdisciplinario y el concepto de red que habrá que volver a tejer artesanalmente junto a los jóvenes y sus familias. Bueno, les agradecemos por escuchar y por dejarnos participar de las jornadas. ¿Qué tal? Buen día. Desde el equipo de asesoría en discapacidad, perteneciente al departamento del área programática de salud del Hospital Ramos Mejía, presentaremos el siguiente trabajo titulado Discapacidad y COVID-19, impacto de la pandemia en las consultas recibidas. Bueno, en el área programática funcionamos como un equipo interdisciplinario que está dedicado a la temática de la discapacidad. Desde su conformación, que remite desde el año 2010, se han realizado un total de 1.515 entrevistas de orientación de primera vez, de las cuales 1.197 se han relacionado exclusivamente con el certificado de discapacidad. Al hablar de la discapacidad, se lo puede tomar como un problema de salud pública, que tomando los datos que nos ha arrojado el censo del año 2010, el 12,9% de la población argentina padecía algún tipo de discapacidad y el 11,2% se podía encontrar dentro de la ciudad de Buenos Aires. Al hablar de las personas con discapacidad, se incluyen a las personas que puedan tener algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. A raíz de la pandemia, en el año 2020 y 2021, la Agencia Nacional de Discapacidad ha prorrogado por resolución la fecha de vencimiento original de los certificados, teniendo una validez actualmente hasta el año 2022. Es por esa razón que el objetivo del presente trabajo será conocer la cantidad de consultas que potencialmente se podrán recibir en el hospital a partir del año 2022, para otorgar y renovar el certificado único de discapacidad. La metodología que se ha empleado en este trabajo fue un trabajo cualitativo de corte transversal, donde se ha tomado la base de datos perteneciente al equipo de asesoría en discapacidad, donde se han comparado entrevistas de asesoramiento realizadas desde marzo del 2018 a septiembre del 2019 y desde marzo del 2020 a septiembre del 2021. Los resultados que nos ha arrojado esta metodología fue que en el periodo de marzo del 2018 a septiembre del 2019 se han realizado un total de 260 consultas de primera vez y, en comparación con el segundo periodo que remite de marzo del 2020 a septiembre del 2021, se han realizado solamente 44 consultas, es decir, un 84% menos de consultas en este segundo periodo. A su vez, el grupo etario que más consultas ha realizado en el equipo es el que está comprendido por los adultos, y en cantidades similares se pueden encontrar la población pediátrica y la de adulta mayor. El motivo de consulta que más ha prevalecido fue el trámite de certificado de discapacidad, con un 82% menos de consultas en el periodo de 2020 al 2021. La discapacidad mental o intelectual es la que presenta mayor cantidad en ambos periodos, pero también presentando una diferencia del 81% menos de consultas en este segundo periodo. Es por esta razón que este trabajo concluye que las consultas que se han recibido por el equipo de asesoría en discapacidad se han visto disminuidas en un 84% a partir del inicio de la pandemia,
de COVID-19 en este segundo periodo, que comprende marzo del 2020 a septiembre del 2021. Estos trámites de gestión y de renovación del certificado de discapacidad que no se han realizado durante este periodo serán concretados a partir del año 2022. Esto podrá implicar que los equipos que pertenecen a los hospitales y a los centros de salud deberán responder al aumento de la demanda, a la que también se le sumarán las consultas que se reciben habitualmente. Será muy importante propiciar la accesibilidad de las personas con discapacidad y sus familiares para realizar estas consultas de salud y estos estudios complementarios necesarios para la gestión de estos trámites, siendo una condición necesaria para el ejercicio de sus derechos. Desde nuestro equipo, nos es muy importante recalcar que será necesario planificar y adecuar la atención de los servicios con mayor cantidad de demandas, especialmente aquellos que atienden esta discapacidad intelectual o mental, fomentando la articulación entre los servicios y los diferentes niveles de atención, propiciando también la intersectorialidad. Bueno, hasta acá nuestro aporte. Muchas gracias por su atención. El equipo territorial de gerontología del CESAC 45 es un equipo interdisciplinario conformado por médicas de planta de medicina general, por la residencia de medicina general, por geriatría, psicopedagogía, kinesiología, trabajo social y enfermería. El equipo inició su trabajo en diciembre del 2020 en el contexto de la pandemia por COVID-19, aprovechando la información sobre domicilios vulnerables que se identificaron en el estudio de casos precisamente de COVID-19. Desde diciembre del 2020 hasta septiembre del 2021 se realizaron 22 salidas, en las cuales se abordaron 69 domicilios a lo largo de 146 cuadras, entrevistándose a 105 personas. El equipo se formó con la idea de generar e institucionalizar un equipo de trabajo interdisciplinario que se encargara del desarrollo de proyectos de intervención y gestión para poder abordar la población de personas mayores de 60 años que pertenecieran al área programática del CESAC 45, con el fin de poder construir una herramienta que permitiera jerarquizar y dar respuesta a las demandas de las personas mayores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo fin de fomentar el vínculo entre la comunidad y el CESAC 45 para mejorar las condiciones de vida de nuestra población a cargo. El trabajo se realizó sistematizando reuniones de equipos semanales para planificar las recorridas del barrio y evaluar las situaciones de las personas en situación de vulnerabilidad. Esto se hizo luego saliendo a terreno y relevando datos epidemiológicos y sociosanitarios a través de entrevistas en planillas en Google Forms. Y luego entregando folletería con información del CESAC para acercar y visibilizar los recursos con los que el centro de salud cuenta. Entre los datos obtenidos, vimos que más de la mitad de la población que entrevistamos vivía en hoteles. Por otro lado, que 77 de las 105 personas entrevistadas percibían una jubilación con o sin ingresos extra, y de esos, 46 solo tenían jubilación y 31 además percibían otro ingreso, mientras que 28 personas no percibían ninguna jubilación. Por otro lado, de la población entrevistada, 25% solo contaba con cobertura pública y un 75% tenía además prepago u obra social, su mayoría PAMI. De esos, 75% hacía uso de la misma y 25% no. Por otro lado, más de la mitad de la población entrevistada tomaba medicación diariamente, y de esos, 63 personas hacía menos de un año que habían tenido contacto con el sistema de salud, y 42 personas hacía más de un año o no recordaban. Es importante tener en cuenta que de las personas que hace menos de un año no tienen contacto con el sistema de salud, gran parte de ellas, el contacto que tuvieron fue por vacunación o para demandas puntuales, pero no para controles de salud. Para finalizar, las metas que nos quedan a cumplir son sistematizar los parámetros que utilizamos para definir vulnerabilidad de las viviendas, que hasta ahora vienen sesgados por el ojo de los observadores, poder aumentar el número bajo de entrevistados y de domicilios, que viene siendo bajo, creemos, por algunas situaciones como que el horario con el que contamos es el mismo horario que coincide con el trabajo de las personas, y por otro lado, que al ser el centro de salud un lugar poco visibilizado para la población, hay mucha gente que aún siente desconfianza cuando contamos que venimos desde ahí. Por otro lado, aumentar el tiempo con el que contamos, que está limitado por otras actividades y a veces por condiciones climáticas.
También mejorar la capacidad limitada que tenemos para dar respuesta inmediata a ciertas demandas de los entrevistados. Continuar con la utilización de esta herramienta para fortalecer las estrategias de atención primaria fuera del contexto de pandemia. Y esto es todo con el fin de estimular la articulación con el equipo de gerontología del área programática del hospital y con el segundo nivel de atención en general. Acciones del grupo de trabajo en gerontología en contexto de pandemia. Somos un equipo interdisciplinario conformado por las siguientes disciplinas: geriatría, psicología, kinesiología, nutrición y trabajo social. Nuestras actividades se enmarcan en las acciones correspondientes a la división Programas y Centros de Salud del Departamento Área Programática de Salud. Dentro de las acciones del área nos abocamos a la atención de las personas mayores, realizamos tareas de asistencia, de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud orientadas a este grupo etario. Realizamos estudios epidemiológicos que permitan conocer los recursos y necesidades de salud de las personas mayores. Desarrollamos con las instituciones del área programática y la comunidad actividades tendientes a mejorar las condiciones de salud de las personas mayores. En el marco de la estrategia de atención primaria de la salud, nos proponemos trabajar de manera articulada con el segundo y tercer nivel de atención, según corresponda, y enmarcar las acciones en la red de cuidados progresivos, en coordinación con los servicios de consultorios externos, áreas de urgencias y centros de salud que integran el área programática. Coordinar la atención ambulatoria y domiciliaria por alta precoz de las personas mayores del área con los servicios pertinentes, optimizando el sistema de referencia y contratransferencia con el hospital base. También la capacitación de cuidadores para personas mayores y los profesionales en formación. Siguiente, por favor. El equipo define o sostiene que una persona mayor es un sujeto con capacidad de transformación de su realidad, con autonomía para generar nuevos proyectos, para fortalecer o construir redes sociales desde las cuales participar activamente. En estas noticias, tomadas del diario del 2020, se puede ver la construcción de la vejez asociada a fragilidad, vulnerabilidad, enfermedad y muerte, producto de la pandemia. Esta situación basada en indicadores epidemiológicos, la mayor mortalidad, generó un conjunto de medidas que impactaron en la vida cotidiana de las personas mayores, de sus familias, de las instituciones y de las redes de apoyo. Contribuyó, digamos, a la representación social de la vejez como frágil y como pérdida de autonomía. Vayamos a la siguiente. En el ASPO y en el DISPO, digamos, el equipo, durante el ASPO, cuando empezó la pandemia, pasamos a realizar actividades más centrales, como son, por ejemplo, la campaña de vacunación antigripal, la participación en el programa Detectar y Postdetectar, la notificación de casos COVID, de casos sospechosos, y el análisis de la situación de salud, y actualizándolo todo el tiempo. Y manteníamos el contacto telefónico, a su vez, con las personas que ya estaban en contacto con el equipo, lo seguíamos telefónicamente, fuimos incluyéndolo en un grupo de WhatsApp. A los que no tenían acceso a un teléfono, acceso a una computadora o a alguna tecnología, simplemente los seguíamos telefónicamente al teléfono fijo. Empezamos a tomar el Facebook como una herramienta de difusión y se realizaban tratamientos psicológicos de modo telefónico. Vamos a la siguiente. Actualmente, lo que estamos haciendo es un proyecto de acercamiento a las personas mayores en contexto de pandemia, que son personas que contactamos en el relevamiento territorial y que ahora estamos volviendo para evaluar su situación sociosanitaria. También sigue el curso de cuidadores a nivel virtual, las actividades en la plaza, la campaña de vacunación y la atención telefónica y presencial ya. Y como grandes desafíos nos proponemos seguir evaluando las secuelas del aislamiento, todas las secuelas que produjo de una perspectiva de salud integral, digamos, en la persona mayor, y por otro lado, tratar de disminuir las brechas digitales que quedaron en evidencia y que es una brecha en el acceso a la salud. Muchísimas gracias. Buenos días, soy la doctora Ana Milanino, junto a la doctora María Teresa Saggio y al doctor Marcelo Gioldi.
queríamos contarles nuestra experiencia en vacunación anti-COVID y la presencia de los ESAVI, o los efectos adversos, en el Hospital Ramos Mejía. La aprobación de emergencia de todas las vacunas anti-COVID durante el año 2020 generó una serie de dudas respecto de lo que ocurriría con los resultados de la farmacovigilancia. Entre estas dudas figuraban los efectos adversos, especialmente en aquellos pacientes con comorbilidades o con antecedentes de alergias significativas. Asumiendo el riesgo en beneficio de la utilidad de la vacunación, nuestro hospital emprendió un operativo masivo de vacunación, inicialmente dirigido al personal sanitario y posteriormente ampliado a la población de alto riesgo. Este operativo fue articulado con una estrategia de búsqueda activa de casos en la comunidad extrahospitalaria, con un gran despliegue de recursos humanos y materiales desde el comienzo de la pandemia a la fecha. Con el objetivo de esclarecer la evolución de esta farmacovigilancia, brindaremos los resultados de nuestra experiencia realizada bajo las normas estrictas de un operativo sin precedentes, recopilando los datos en tiempo real. Doctora Sagi. Bueno, tengo que, antes de seguir, agradecer por un lado al doctor Lozo y su equipo para la ayuda en este trabajo y también a todo el equipo de salud que pertenece a las dos divisiones de mi departamento, la división de programas y centros de salud y a la división PIP. En diciembre del 2019 llegan en forma masiva las primeras noticias del nuevo virus. El 29 de diciembre del 2020 fue un día histórico para el Hospital Ramos Mejía porque se transformó en uno de los centros líderes de la vacunación en la ciudad de Buenos Aires durante esta pandemia. En abril del 2020, nuestro hospital fue elegido como hospital de vacunación para pacientes con alergia. El objetivo de este trabajo, entonces, es describir a la población que concurrió a vacunarse entre el 29 de diciembre del 20 y el 13 del 9 del 21. Y tengo que agregar que hemos vacunado de lunes a lunes muchísimas veces. Describir los factores potencialmente asociados con los ESAVI denunciados y describir los antecedentes de alergia y comorbilidades. El material y método fue un estudio de cohorte, descriptivo y retrospectivo que les enunciará el doctor Scholl. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a hablar un poquito de los resultados. Acá ven los gráficos, la cantidad de vacunas, cuáles fueron las marcas, los ESAVIs, fíjense que ahí está claramente, hay muchos que fueron mixtos, es decir, había más de uno, y la media edad de 51 años. Como antecedentes de la alergia, la mayoría tenía a los medicamentos, había también ambientales con alimentos, otras que no estaban clasificadas, y las comorbilidades vinieron, el 60% sin comorbilidades y un 40% con comorbilidades. Dentro de ellas están las cardiológicas, que básicamente es hipertensión, las respiratorias, básicamente asma, obesidad en tercer lugar, y los diabéticos. Lo importante, lo que queremos decir es varias cositas. Uno, que tenemos un secreto, cómo fue que pudimos hacer algo tan enorme, y eso enorme fue porque a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos haciendo amigos, cuando alguno se caía, se levantaba otro. Creo que todo el equipo de área programática del departamento demostró de qué manera está hecho. Hubo mucha gente que hizo cosas muy distintas a lo que venía preparado, salimos a los hoteles. Cada vacunado implicaba cargarle los teléfonos, los mails, cambiarle lo que el ministerio tenía. Es decir, realmente fue tremendo el trabajo y estamos muy satisfechos de hacerlo. Pero la conclusión principal de este trabajo puntualmente es que de los 84 casos de ESAVI denunciados, ninguno tenía un antecedente de alergia. Y de las 5.800 personas alérgicas que nos dieron una gran responsabilidad de este hospital, mandarnos todos los alérgicos, ninguno desarrolló un ESAVI. Y volver a decirles que la medicamentosa es la alergia más frecuente. Bueno, muchísimas gracias por dejarnos participar. Estamos
muy contentos de pertenecer a esta comunidad. Muchas gracias. Gracias. Grado de interés del tabaco y marihuana en la web en pandemia COVID-19. La marihuana es la sustancia ilícita más consumida del mundo. Según el CEDRONAR, 1.482.165 personas declararon haber consumido marihuana al menos una vez en el año 2017. Y esta cifra corresponde al 7,8% de la población general. La marihuana, luego del alcohol y el tabaco, es la sustancia con mayor tasa de consumo de alguna vez en la vida, 17,4%. El consumo de tabaco y marihuana en el consultorio de cesación representa el 23% de la consulta en un rango de 35 a 45 años. Un relevamiento que estuvo a cargo de la consultora Julio Aurelio Aresco a pedido de Cienta y que realizó durante el mes de junio del 2020, determinó que 4 de cada 10 fumadores reconocieron estar fumando más que de costumbre. 8 de cada 10 encuestados experimentaron situaciones negativas como temor, preocupación y angustia. El 35,6% informó estar comiendo de más y 41,5% realizar menos actividad física durante la cuarentena. Con el objetivo de determinar el grado de interés de los términos tabaco, cigarrillos y marihuana en pandemia y por ende comparar los consumos, se utilizó la herramienta analítica de Google Trends. Material y métodos. Google Trends es una herramienta de marketing de Google libre y gratuita que permite comparar las diferentes tendencias de búsqueda por parte de los usuarios de determinados términos y sus temas relacionados durante un periodo de tiempo determinado y en un área específica. Estos datos se toman diferentes propiedades de Google y Google Trends permite identificar las variaciones de las búsquedas en valores relativos basados en una escala de 0 al 100. Esta comparación la hace a través de un gráfico que existe entre los términos buscados desde 2004 hasta la actualidad, permitiendo ver los patrones de cambio con el tiempo o apreciar cómo varían según el área geográfica. Además de la comparación de los términos, muestra los temas relacionados con la búsqueda del usuario, así como los temas que han consultado en relación. Esto permite inferir cuál es la intencionalidad de búsqueda realizada y dar una idea indirecta de la demanda. Resultados. El interés principal se da en las búsquedas de marihuana, aunque en marzo comienza a elevarse en un pico hacia mayo para el cigarrillo y el tabaco coincidente con el aspo. Jujuy fue la única región en donde las búsquedas fueron mayores para tabaco. Las consultas principales tienen que ver con consumo, especialmente el precio del cigarrillo, que en pandemia fue comercializado principalmente en la web. No se ven consultas relacionadas con tratamiento de cesación, tanto para tabaco como para marihuana. Discusión. El 23% de los pacientes que concurren a la consulta, según nuestra casuística, consumen marihuana y tabaco. Los estudiantes universitarios consumen más marihuana que tabaco. El 34,1% reconoció haber consumido marihuana en 2020. Los niveles de interés se mantienen altos para marihuana en los últimos 5 años. El interés es en todo el país menos para Jujuy, donde se produce tabaco, aunque también se están desarrollando cultivos de marihuana medicinal. Las consultas para tabaco y cigarrillos se mostraron bastante estables y por debajo de las de marihuana, solamente se elevan en un pico que comienza en marzo 2020 a junio 2020, que coincide con el inicio del ASPO y el Día Mundial del Tabaco, sin tabaco. Las consultas sobre el precio de los cigarrillos demuestran que están vinculadas al consumo y que el aumento del precio es una poderosa herramienta para disminuirlo. No hubo consultas para tratamientos ni cesación, tanto para marihuana como para tabaco. Conclusión. El consumo de marihuana está en aumento y su interés en la web es mayor que el de los cigarrillos de tabaco. Los niveles de interés para los términos tabaco o cigarrillos se mantuvieron estables en pandemia con respecto a la prepandemia, a no ser por un pico en marzo-junio 2020 coincidente con el ASPO y que no se repite en el mismo periodo 2021. El interés en las búsquedas de Internet por parte de los usuarios estaría relacionado al consumo y no a la cesación tabáquica. El precio del tabaco es la medida más costo eficaz para disminuir su consumo y lo demuestra el interés en las búsquedas sobre los precios de cigarrillos. Se debe preguntar en la consulta general sobre el consumo de marihuana y tabaco. Aconsejar cesar el consumo dual de tabaco o cannabis.
La vigilancia de consultas en la web puede ser una herramienta innovadora en el control de tabaco y de otras sustancias. Buenos días. El siguiente trabajo se titula Impacto de una intervención educativa en los conocimientos sobre alimentación enteral en enfermeros. El éxito y la seguridad de la alimentación enteral dependen en gran medida de la atención adecuada y la observación de la evolución por parte de los enfermeros, ya que son quienes implementan su indicación y evalúan la tolerancia, observan la integridad del envase y verifican el rótulo, administran el alimento y lo desechan dentro del tiempo máximo permitido, registran las catarsis, aseguran la administración indicada, elevan la cabecera de la cama, higienizan y cambian las guías de alimentación, entre otras. La falta de conocimiento de los enfermeros en alimentación enteral, influenciado por el nivel de formación y educación en nutrición recibida, puede reflejarse en una atención nutricional inadecuada, contribuyendo a uno de los problemas que más afecta a la salud pública a nivel mundial, la desnutrición intrahospitalaria. Es por eso que la falta de conocimiento promovió una intervención educativa a efectos de mejorar la calidad de atención nutricional. El objetivo del presente estudio fue determinar si la adquisición de conocimientos en alimentación enteral de enfermeros y enfermeras luego de recibir una intervención educativa fue mayor que en quienes no la recibieron. En cuanto a los materiales y métodos, en el grupo experimental que recibió la intervención educativa, se incluyeron enfermeros de las salas de Unidad de Terapia Intensiva, Clínica Médica Sala B y Neurología. Y en el grupo control, que no recibió la intervención educativa, se incluyeron enfermeros de las salas de Clínica Médica Sala A, Clínica Médica Sala C y Unidad Coronaria. Ambos grupos se encontraban trabajando en el Hospital Ramos Mejía durante septiembre de 2019 hasta febrero del 2020. La muestra quedó conformada por 76 enfermeros, 36 conformaron el grupo experimental y 40 el grupo control. El diseño del estudio fue una comparación inter-intrasujeto, experimental, prospectivo, longitudinal y controlado. Se realizó una intervención educativa, la cual consistió en 4 encuentros. Los conocimientos en relación a la alimentación enteral se evaluaron a partir de un cuestionario estructurado, pre- y post-intervención de elaboración propia con 12 preguntas de opción múltiple. Con respecto a los resultados, en cuanto al nivel de conocimiento sobre alimentación enteral que tenían los enfermeros previo a la intervención educativa, en el grupo experimental la mayoría se encontraron en la categoría bueno, mientras que en la posintervención se encontraron en la categoría excelente. En el grupo control, la mayoría se encontraban en la categoría bueno, manteniendo dicha categoría luego de la intervención. Al analizar las variables en estudio, intervención educativa y adquisición de conocimientos sobre alimentación enteral, se evidenció que el 69% de los enfermeros del grupo experimental adquirieron exitosamente el conocimiento. Por otro lado, en el grupo control, solo el 37,5% de los enfermeros mejoraron su conocimiento, mientras el 62,5% no lo hizo. Estas diferencias halladas fueron estadísticamente significativas. Aquellos que participaron en la intervención educativa presentaron en promedio 3,78 veces más chance de mejorar sus conocimientos. En conclusión, la adquisición de conocimientos en alimentación enteral de enfermeros y enfermeras luego de recibir una intervención educativa fue mayor que en aquellos que no la recibieron. Un aspecto a destacar fue la motivación y el interés de los enfermeros por obtener el material bibliográfico de los encuentros, a quienes, al final del mismo, se les envió por correo electrónico. Por otro lado, quienes no habían participado en la intervención educativa manifestaron su demanda por recibir la misma. Influencia de la pandemia en niñas y niños del CESAC 45.
Este trabajo fue hecho por el equipo de pediatría del CESAC, la doctora Batalla, doctora Lopérfido, doctora Montoto Raberta, doctora Raggio, doctora Sánchez, doctora Vitale. Introducción. Durante la pandemia por COVID-19, las consultas médicas se vieron afectadas por el confinamiento y el temor de la población. En pediatría, esto se ve reflejado en los controles de los niños, en el esquema de vacunación, en el desarrollo del lenguaje, la sociabilización, el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, el uso de pantallas, etc. Objetivos. Determinar la influencia de la pandemia sobre el estado de vacunación de la población, los porcentajes de sobrepeso y obesidad y sobre el desarrollo del lenguaje. Materiales y métodos. Se realizó un estudio retrospectivo con un N de 141 pacientes que realizaron controles de salud en el CESAC 45 durante el mes de septiembre del año 2021. Este incluía niños y niñas entre 6 y 6 años de edad. Con respecto a los resultados. Con respecto al esquema de vacunación, se constató un esquema de vacunación completo en un 78% de los carnets de vacunas realizados, un esquema incompleto en 21,3% y no traían carnet de vacunas un 0,7% de los pacientes. Con respecto al porcentaje de sobrepeso y obesidad, tenían un peso acorde a la edad un 83,5% de los pacientes, tenían obesidad un 9,4%, obesidad grave un 5% y sobrepeso un 1,4%. Y con respecto a las pautas madurativas, tenían trastorno del lenguaje un 8,5% de los pacientes, un retraso global del desarrollo un 2,8% y un retraso del lenguaje un 9,9%. Discusión. En comparación con un trabajo realizado en nuestro CESAC en el año 2018, el porcentaje de vacunas incompletas creció de un 15 a un 21,3%. Si comparamos los datos nacionales de la última encuesta de nutrición y salud del año 2019, nuestro porcentaje de sobrepeso y obesidad fue de un 15,8 y en dicha encuesta fue de un 13,6. En cuanto al lenguaje, un 9,9% de los niños de la población presentaron un retraso, un 8,5% presentaron algún trastorno del lenguaje, por lo general dislalias, y un 2,8% un retraso global del desarrollo. En comparación con un trabajo realizado por el CESAC 44 en el año 2018, que se publicó en los archivos argentinos de pediatría, que en este caso presentaban un retraso del lenguaje un 11,6% de los pacientes. Conclusión. El confinamiento repercutió en distintos ámbitos de la salud de los pacientes pediátricos. Se observó un incremento de obesidad por sedentarismo y malos hábitos alimentarios. Se observaron afectaciones del lenguaje por falta de socialización y uso de pantallas, y un incremento en los esquemas incompletos de vacunas. Somos la Residencia de Medicina General del CESAC 45, que se encuentra dentro del área programática del Hospital Ramos Mejía, a 10 cuadras del hospital. El CESAC cuenta con profesionales de la salud de 13 especialidades diferentes: kinesiología, nutrición, psicología, trabajo social, psicopedagogía, fonoaudiología, enfermería, farmacia, medicina general, clínica médica, ginecología, pediatría y gerontología, un total de 13 especialidades. El centro de salud realiza actividades asistenciales y comunitarias. Dentro de las asistenciales están las realizadas por el equipo de enfermería, y también realizamos turnos programados de demanda espontánea, consultorio de cesación tabáquica, consultorio de estimulación temprana, jornadas de PAP, test dúo HIV y sífilis, interrupción voluntaria y legal del embarazo, entrega gratuita de métodos anticonceptivos, incluyendo la disponibilidad permanente de preservativos y anticoncepción hormonal de emergencia, y también contamos con actividades comunitarias que actualmente son talleres para adultos mayores, de crianza, de actividad física,
Y también contamos con equipos territoriales de tuberculosis, adultos mayores, abordaje de pacientes en situación de calle, equipo de diversidad y salud sexual con consultorio de modificación corporal mediante hormonización. Y por otro lado, también comentar que el centro de salud es sede de la Residencia de Medicina General, de la Cursada de Medicina Familiar de la UBA, y también recibe rotantes de residencias de pediatría y alumnos del IA. La Residencia de Medicina General funciona en el CESAC 45 desde el 2011. Previamente funcionaba en el CESAC 11 y realiza un trabajo interdisciplinario activo con todas las disciplinas del centro de salud y actividades propias en equipos territoriales, en mesas de salud, en talleres, en capacitaciones y también en clases y actividades académicas desde y para la residencia con invitados de otros sectores. Realizamos también demanda espontánea y triage, contamos con consultorios de seguimiento longitudinal de la población general de todas las edades, incluyendo niñas, adolescentes, salud sexual, seguimiento de embarazo y patologías crónicas. En esta oportunidad venimos con propuestas. Traemos como propuesta la articulación. Consideramos que uno de los pilares fundamentales para una atención de calidad en el sistema público de salud es la articulación bilateral y fluida entre el primer y el segundo nivel de atención, de forma que cada paciente sea abordado con una mirada integral y se le asignen los recursos que necesite en función de los cuidados que requiera, independientemente de cuál sea su puerta de entrada al sistema. Para eso creemos fundamental construir un vínculo entre residencias y especialidades de ambos niveles, siendo estas el punto clave sobre el que crecen todos los servicios. Dejamos acá los contactos y agradecemos la escucha. Primer nivel de atención y pandemia, readecuación y reorganización. Este trabajo lo realizamos en el Centro de Salud 45 junto a la fonoaudióloga Andrea Barzanian. Mi nombre es Candelaria Iglesias, nutricionista del CESAC, y la doctora Zampicchiati Natalia, que es la jefa del centro. Como introducción podemos decir que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo sobre la población y los sistemas de salud en todo el mundo. La prioridad, sin lugar a dudas, fue prevenir la infección, reducir la transmisión y brindar una atención y un tratamiento adecuado a los pacientes con COVID-19. Pero las enfermedades no transmisibles o no COVID continuaron representando la carga más pesada en el ámbito de la salud y requirieron también especial cuidado. El sistema de salud fue reorganizado o en algunas ocasiones interrumpido por razones extraordinarias, dejando de brindar la atención que habitualmente realizaba. Esto llevó al primer nivel de atención a cubrir la demanda de la población con respecto a todo el resto de los padecimientos no COVID. Para ello, el CESAC número 45 debió recurrir a nuevas modalidades de atención, adaptándose a las circunstancias especiales que estábamos atravesando. Surgieron entonces la atención virtual o telefónica de los pacientes. El objetivo de nuestro trabajo fue describir y analizar la atención telefónica que realizó el CESAC número 45 entre los meses de abril del 2020 a agosto del 2021. El punto de corte fue finales de agosto porque empezamos a analizar los datos a partir de septiembre. Se extrajeron los datos de la planilla de Excel, en donde se registraron los datos y la consulta de los pacientes y la historia de salud integral. Como resultado podemos observar que se recibieron en total 5.010 solicitudes durante el periodo anteriormente mencionado. Cada solicitud implicó el contacto entre el profesional y el paciente de manera virtual, ya sea de manera telefónica o a través de videollamada. En muchos casos implicó entre 2 y 3 llamadas para poder localizar al paciente. Con respecto al total de consultas telefónicas distribuidas por mes, podemos observar que al principio de la pandemia, en abril del 2020, la cantidad de consultas eran pocas y fueron aumentando a medida que el aislamiento continuaba. El mayor número de consultas se puede observar entre los meses de agosto y diciembre del 2020, continuando en ascenso los primeros meses de este año para luego ir disminuyendo a medida que aumentaba la atención presencial en el centro de salud
y se iban normalizando las distintas especialidades. En cuanto a la atención telefónica, según la especialidad, medicina general fue la que más consultas realizó, debido a que en el CESAC hay mayor cantidad de médicos generalistas. Y le siguieron ginecología, pediatría y clínica médica. Actualmente todas las especialidades están atendiendo en el CESAC de manera presencial y algunas especialidades aún mantienen la consulta mixta. La mayoría de los llamados en los últimos meses son de psicología, ya que es la especialidad que continúa realizando las consultas de manera telefónica principalmente. En cuanto a la distribución de las consultas telefónicas según edad, podemos observar que la mayoría de las consultas fueron realizadas por pacientes entre 20 y 40 años con un 43%, siguiendo el intervalo de 41 a 60 años con el 19%, los mayores de 60 años con el 11%, el 8% corresponde al intervalo entre 15 y 19 años, el 7% menores de un año, y por último, en orden decreciente, el intervalo de 1 a 5 años con el 5% y de 6 a 14 años con el 3%. A modo de conclusión, podemos decir que con el paso de la pandemia se han establecido estrategias alternativas destinadas a posibilitar que las personas más vulnerables sigan recibiendo tratamiento y atención. Esto llevó a que nos innovemos con nuevas modalidades de atención a través de la teleconsulta y la consulta virtual, no abordadas previamente y que han demostrado ser una herramienta eficaz y que se puede sostener a pesar de la vuelta a la presencialidad, siempre adecuándolas a los requerimientos de las distintas especialidades y a las necesidades de los pacientes. Buenos días. El presente trabajo, que se titula Proceso de abordaje desde el área programática del Hospital Ramos Mejía en hoteles, pensión y viviendas colectivas en pandemia COVID-19, si bien está presentado por los autores que figuran en la diapositiva, queríamos hacer la salvedad y la aclaración de que el contenido del trabajo también fue posible gracias a la colaboración de todo el equipo de salud del área programática. Comenzando por las definiciones, el área programática, como punto de partida para sus misiones y funciones, está definida por un territorio geográfico, político, sanitario y administrativo, constituido por 600 manzanas que rodean al hospital, en donde vamos a encontrar 7 barrios y 3 comunas. El equipo de salud tiene que focalizar la labor de promoción y prevención primaria en el espacio urbano, atendiendo a la diversidad de escenarios y actores, y en el contexto de la pandemia COVID-19 puso su foco de atención en los hoteles, pensión y las viviendas colectivas, dado que este universo es el que presenta mayor vulnerabilidad para las condiciones de hacinamiento crítico en el que viven las personas, lo que dificultó a sus habitantes la posibilidad de sostener el aislamiento frente a un caso positivo de coronavirus. Este tipo de vivienda se caracteriza por tener varias piezas de tamaño reducido, en donde conviven varias personas dentro de cada pieza, y cuenta con salida a espacios de uso común como baños y cocinas, lo que permite entender entonces que al no contar con baño y cocina individual, no pudieran cumplir con el protocolo de aislamiento establecido por el gobierno de la ciudad. Teniendo en cuenta esta particularidad habitacional en el área, el objetivo entonces es describir el trabajo que se hizo en la atención de COVID-19 en hoteles y pensiones y viviendas colectivas. El proceso comienza con la línea de tiempo que ven a su izquierda, donde está marcado los meses de mayo y junio del año 2020, y tras haber finalizado la campaña de vacunación antigripal, se comienza por la actualización del análisis de situación de salud que se lleva a cabo en un relevamiento territorial con la conformación de equipos que salieron a territorio, a la calle, a buscar la información de las condiciones de habitabilidad en estos domicilios vulnerables a través de un cuestionario que se desarrolló en un formulario de Google, donde se recabaron distintos datos como por ejemplo el tipo de vivienda, la cantidad de piezas, las personas promedio por pieza, realizando especial foco en embarazadas, en personas adultas mayores, personas con discapacidad y en población infanto-juvenil, y la cantidad de baños y cocinas compartidos, con el objetivo de conocer cuál era la posibilidad de que sus habitantes realizaran aislamiento domiciliario en estas viviendas. Como podemos observar en los gráficos de abajo, empezando por la tabla del medio, las columnas de color gris indican aquellas viviendas donde todas las piezas compartían baño, y como se observa son las columnas más altas, por ende indica que son la mayoría, y el color azul indica la menor cantidad de viviendas donde no se compartía baño. Esto nos lleva al segundo gráfico que está a la derecha de la diapositiva, donde podríamos evaluar la posibilidad de aislamiento en función de estos datos relevados,
Y como vemos en las viviendas colectivas, el color azul indica que no era posible aislarse en más del 80% de los domicilios relevados, y en el caso de hoteles pensión, en más del 60% no podía cumplirse con el aislamiento en el domicilio. Al mismo tiempo que se hizo el relevamiento, se realizó una búsqueda activa de casos sintomáticos, vivienda por vivienda, con la participación de redes barriales y organizaciones sociales, y donde además se articuló en los casos en los que se requirió asistencia alimentaria, productos de higiene y vestimenta de abrigo para llevar adelante el aislamiento por contacto estrecho. Otro indicador posible para poder conocer las características de los domicilios vulnerables del área es la cantidad de personas por pieza que se relevaron en promedio en este ASIS. Luego, en el mes de julio, una vez terminado con el relevamiento, se comenzó con una búsqueda activa de contactos estrechos en hoteles, pensiones y viviendas colectivas, y también se llevó adelante, llevar adelante hisopados por vivienda, ya que al compartir baño y cocina, prácticamente la mayoría de los habitantes eran considerados contactos estrechos ante cada nuevo caso positivo que aparece en el domicilio. Al observar el gráfico de la cantidad de contactos estrechos según tipo de vivienda, también confirmamos que la gran mayoría de esos contactos provenían de domicilios vulnerables, siendo únicamente un 17% de los que correspondían a casa o departamento. Luego se instala en Balvanera una sede del Postdetectar, que es una estrategia de abordaje territorial en los barrios de las 3 comunes, en el que proponía el seguimiento telefónico de contactos estrechos para ser derivados a hisoparse o tomar muestras de saliva en domicilio, y también llevaba adelante una búsqueda activa pero con equipos territoriales, lo que combinaba entonces estrategias territoriales con estrategias telefónicas para intentar detectar la mayor cantidad de contactos estrechos posibles con su consecuente hisopado. La relevancia del contagio en estos espacios habitacionales se plasmó en la imagen amarilla que hay a la izquierda de la diapositiva, que es el protocolo de actuación ante sospecha y confirmación de coronavirus en viviendas o espacios multifamiliares, con baño y o cocina compartida. En el caso del seguimiento telefónico en contactos estrechos, hecho por el área programática hasta octubre del año 2020, el total de seguimiento fue de 1.353 personas. Y siguiendo en el mes de agosto, hay un cambio de protocolo que permitía el aislamiento de pacientes leves en domicilio, lo que sumaba a la tarea la evaluación de casos positivos, para lo cual se elaboraron guías de procedimiento con actualización permanente para capacitar a quienes hacían los seguimientos, unificando las preguntas a realizar, como se puede observar, por ejemplo, en la imagen del flujograma en la parte superior. Hacia finales de septiembre, este seguimiento de casos positivos aislados en domicilio será llevado adelante por el Departamento de Consultorios Externos, en articulación con el área programática y la Gerencia Operativa de Epidemiología, y así continúa hasta la actualidad. Y queremos terminar la presentación con la idea de que todo este recorrido, motivado por la pandemia, posibilitó generar vínculo y confianza entre la población que vive en los hoteles pensión y las viviendas colectivas y el equipo de salud, lo que a su vez también posibilitó la apertura de otros programas que ya se están llevando adelante en la continuidad de cuidados. Muchas gracias. Buenos días, desde la concurrencia de Psicología Clínica del Área Programática de Salud presentamos el siguiente trabajo titulado ¿Cómo actuar frente a síntomas emocionales consecuencias del COVID-19? Varias investigaciones han arrojado que la pandemia provocada por el COVID-19 ha generado efectos en todos los aspectos de la vida humana, pero sobre todo tuvo consecuencias emocionales. Un estudio local publicado en 2020 detectó un incremento sostenido y significativo de la cantidad de personas en riesgo de padecer un trastorno psicológico, ideación suicida y consumo problemático de sustancias, que se acompañó con un trabajo internacional publicado en 2021, que también informó un aumento de la ansiedad, del ánimo depresivo y los pensamientos suicidas. Por otro lado, la UNICEF ha informado que la emergencia sanitaria profundizó el impacto en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, afectando tanto aspectos del desarrollo como aumentando las probabilidades de que sean víctimas de violencia o de deserción escolar. Es por este motivo que nuestro objetivo es conocer las estrategias de afrontamiento al malestar propuestas por las principales guías de práctica clínica para poder orientar a los profesionales de la salud pertenecientes a hospitales o centros de salud en el abordaje de las problemáticas de salud. Y para esto hicimos una revisión bibliográfica no sistematizada con publicaciones realizadas en los años 2020 y 2021 en idioma español e inglés, basándonos en fuentes de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Dentro de los resultados encontramos que existen habilidades básicas transdisciplinares que son importantes, es decir, en todas las disciplinas,
a la hora de atender a las personas, que tienen que ver con practicar la empatía, transmitir tranquilidad y esperanza de mejora, presentar información, pero desde fuentes confiables y sustentadas en evidencia, indagar y relevar síntomas emocionales, principalmente de ansiedad, de depresión, ideación suicida, no generar alarmas innecesarias y reflexionar sobre los propios preconceptos acerca de la salud mental para evitar actuar de acuerdo a ellos. Por otro lado, frente a presencias de síntomas psicológicos, es muy importante permitir la expresión de las experiencias emocionales, alentar a cambiar aquello que es posible cambiar y practicar la aceptación de aquello que no es posible cambiar, recuperar habilidades o estrategias utilizadas en el pasado que hayan sido efectivas para afrontar nuevas situaciones, estimular a realizar actividad física, ejercicios de respiración o de meditación, alentar al contacto con vínculos afectivos, frente a temores distorsionados, practicar el cuestionamiento de las creencias que pueden estar sesgadas para reevaluar la percepción del riesgo y, por supuesto, si estas estrategias no resultan efectivas, sugerir la búsqueda de un especialista en salud mental. Y además, si se observan conductas auto o heteroagresivas, ideas de muerte o suicidas, derivar con el equipo de guardia. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es muy importante tener en cuenta de poder diferenciar los miedos que pueden ser evolutivos de los que no lo son y permitir expresar las emociones sin neutralizarlas, ya que son normales en determinados momentos de la vida. También evitar las reacciones alarmistas en relación con el COVID para no propiciar el aprendizaje por modelado. Con respecto a las intervenciones sociocomunitarias, es muy importante escuchar las demandas de la gente en sus propios espacios sociales, conocer sus propias prácticas de cuidado, que tienen que ver con su cultura, lograr la participación de los diversos actores sociales y promover valores compartidos y solidaridad comunitaria. Luego de estos resultados llegamos a la conclusión de que el impacto de la pandemia en la salud mental de la población es un hecho que requiere atención inmediata, pero es posible llevarla a cabo con intervenciones genéricas de baja intensidad. Por eso creemos que es muy importante darlas a conocer, porque con la apropiada adecuación a los diferentes contextos socioculturales, creemos que las orientaciones presentadas podrían favorecer la promoción del bienestar psicosocial de la población y la prevención del desarrollo de trastornos mentales al reducir las principales secuelas de la pandemia. Bueno, hasta acá nuestro aporte y muchas gracias por su atención. Hospital General de Agudos, Dr. José María Ramos Mejía. 34ª Jornadas Multidisciplinarias, Dr. Alberto Caniparoli. El hospital en el nuevo escenario COVID-19. 22ª Jornadas de Enfermería. Departamento, Área Programática de Salud, División, Programas y Centros de Salud, Sección Salud Escolar. Salud Escolar en Pandemia COVID-19. Autores, Álvarez Romero, De Carli, Festa, Jalife, Larramendi, Polares, Rivas, Sangone. Introducción. El programa de salud escolar tiene como propósito mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar, garantizando la salud biopsicosocial y cultural de alumnos, docentes y padres de las escuelas públicas. Es interdisciplinario, compuesto por medicina, enfermería, oftalmología, odontología, psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y trabajo social. ¿Qué sucedió desde el comienzo de la pandemia? Entre las medidas del aislamiento social preventivo obligatorio, una de ellas fue la suspensión de la presencialidad escolar. El personal todo fue reasignado a actividades relacionadas con el afrontamiento de la misma. ¿En qué actividades? Recepción de alertas por enfermedad de denuncia obligatoria COVID-19 enviadas por las escuelas del área del hospital y comunicación a la Coordinación General de Salud Escolar del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. 927 reportes de alumnos y personal docente positivos, cada uno con sus respectivos contactos estrechos intrafamiliares en número variable, actividad exclusiva de la Jefatura de Salud Escolar. Cocoordinación de la sede Balvanera San Cristóbal del Plan Detectar Postdetectar. Seguimiento telefónico de casos positivos para COVID-19 con criterio de aislamiento domiciliario según protocolo vigente.
colaboración con el equipo de epidemiología en vigilancias y estudios de foco, y gestión de la información de los pacientes en el Sistema Integrado Informático Sanitario Argentino, SISA. Asesoría médica y contención verbal y telefónica o virtual a personal docente. Participación en campañas de vacunación, antigripal y antineumocóxica para población general, de calendario para niños y niñas de 6 meses a 4 años de los centros de primera infancia y de 5, 6 y 11 años, y finalmente anti-COVID-19 en personal de salud, personas con antecedentes de alergias y con vulnerabilidad social. El proceso de revinculación escolar, la transición. La pandemia generó consecuencias biopsicosociales que agravaron múltiples problemáticas, entre las cuales se destaca la dificultad de la población de acceso a los controles de salud, el aislamiento de niños, niñas y adolescentes en sus hogares, especialmente en aquellos más vulnerables, monoparentales, carenciados económica, afectiva y socialmente, sin figuras o redes protectoras, pudo potenciar los riesgos de padecer situaciones de violencia y abuso. Los adolescentes fueron el grupo etario que mayores cambios sufrió en su rutina diaria. Pasaron a convivir más tiempo con los progenitores y menos con sus pares, en una edad donde los cambios hormonales y culturales impactan sobre la formación de su autonomía. Esto ha representado un desafío muy importante para el equipo de salud escolar, las familias, las instituciones educativas y los y las estudiantes. Se implementaron estrategias de acompañamiento, orientación y prevención a través de redes sociales. Se retomaron las actividades a través de un comité interdisciplinario conformado por pediatría, psicopedagogía, psicología y trabajo social, el cual cuenta con 12 años de trayectoria, estableciendo prioridades mediante un diagnóstico de situación solicitado a los equipos de orientación escolar. Confección de formularios virtuales para pesquisa de salud escolar no presencial en primero y sexto grado de nivel primario y segundo año de secundario, con citación presencial para aquellos estudiantes con situaciones especiales y de vulnerabilidad. Talleres a demanda para reforzar medidas preventivas acerca de la pandemia. Tratamiento psicológico grupal para el equipo docente. Participación en el protocolo Salud Escolar, encuesta telefónica sobre síntomas neurológicos post-COVID del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Intervención de psicopedagogía estratégica en el periodo de pandemia por COVID-19. Autores: Equipo de Psicopedagogía del Área Programática del Hospital Ramos Mejía. A mediados del mes de marzo del 2020 se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como consecuencia las actividades de atención y prevención que se realizaban diariamente en el área programática de salud se vieron modificadas y o suspendidas. Esto llevó a repensar y reestructurar las tareas del equipo de psicopedagogía que comenzó a colaborar con los equipos del servicio abocados a la pandemia. El presente trabajo tiene como objetivo describir los aportes e intervenciones psicopedagógicas específicas realizadas en la vigilancia epidemiológica de casos. Al comienzo de la pandemia, el equipo de epidemiología proporcionaba un listado de los pacientes confirmados o sospechosos de dengue, tuberculosis y especialmente COVID-19, con los que el equipo de psicopedagogía debía comunicarse para realizar el seguimiento telefónico. En lo que respecta a la vigilancia de los posibles casos de COVID-19, al momento del llamado se contaba con algunos datos de filiación y clínicos, pero generalmente los mismos debían ser completados. Sin embargo, la principal tarea del equipo consistía en completar la trayectoria de contactos de cada paciente entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de consulta en la cual se aislaba. Una vez que se contaba con dicha trayectoria de contactos y se conseguían sus respectivos teléfonos, se procedía a la vigilancia de estos últimos. La vigilancia de los contactos consistía en comunicarse telefónicamente a fin de verificar el tipo y características de ese contacto, frecuencia, cantidad de tiempo, lugar. También se indagaba acerca de la presencia de síntomas compatibles con COVID-19. A medida que se llevaba a cabo esta tarea, se mostraron necesarias otras acciones tales como la contención emocional de los interlocutores y la mediación de la comunicación entre los pacientes internados por COVID-19 y sus familiares.
se evidenciaba la necesidad de brindar mayor información a quienes recibían los llamados. Para estos casos, el equipo se encargaba de facilitar el contacto con el familiar mediante la comunicación con los enfermeros o médicos de la sala donde estaba internado cada paciente. De esta manera, la psicopedagoga se convirtió en el nexo entre la familia y el hospital, lo que mejoraba la comunicación con el equipo de salud tratante y disminuía la ansiedad causada por la incertidumbre de la familia y del paciente mismo. La inclusión de esta disciplina puso énfasis en otros aspectos que inicialmente no estaban previstos en las tareas de vigilancia: atender a las inquietudes de los pacientes y familiares frente a una enfermedad desconocida y contribuir a la disminución de la sensación de incertidumbre y desvalimiento que generó el inicio de la pandemia. Desde la psicopedagogía y con el objetivo de prevenir, diagnosticar y tratar las dificultades en relación al aprendizaje, se efectuaron siempre entrevistas a los pacientes, a sus familiares, a los miembros de las escuelas y equipos de orientación escolar, además de profesionales de la salud. Dicha experiencia previa fue de gran utilidad a la hora de realizar los seguimientos telefónicos propios de la vigilancia epidemiológica. En particular, colaboró con la capacidad de contención emocional de los contactos de los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Intervenciones psicopedagógicas realizadas durante las entrevistas telefónicas. Empatizar con la desconfianza del interlocutor, sus temores, su preocupación, a fin de que accediera a comunicarse con el equipo de salud y facilitaran los datos necesarios para realizar la vigilancia. Escucha activa, atendiendo a lo que el interlocutor relata para luego realizar las intervenciones necesarias, organizar el discurso, dar información y sostener. Generar confianza y persuadir al interlocutor para que nos brinde información que a veces estaba reñida de normas sanitarias. Por ejemplo, venir de un viaje del exterior y visitar a sus amigos. Dar información clara y precisa acerca del estado de los pacientes internados y proporcionar pautas de prevención para quienes habían sido contacto estrecho, a fin de evitar mayores riesgos. Sostener el vínculo generado con el interlocutor para responder a sus necesidades y acompañarlos a lo largo de todo el proceso de aislamiento por contacto estrecho. A lo largo de la pandemia, el equipo de psicopedagogía se enfrentó a múltiples desafíos que se convirtieron en oportunidades. Logró adaptarse a las necesidades de reorganización en la situación de emergencia, teniendo presente que el objetivo del equipo de salud es el bienestar biopsicosocial de la población de la que es responsable. La oportunidad que significó entrevistar telefónicamente con fines epidemiológicos permite entrever cómo la generalización de las habilidades propias de la profesión puede enriquecer el trabajo interdisciplinario. Somos la doctora Ximena Concoy y Andrea Mattioli del equipo de epidemiología del Departamento de Área Programática del Hospital Ramos Mejía. El trabajo y vigilancia epidemiológica durante la pandemia del COVID-19. Para comenzar, repasemos algunas definiciones, como la de vigilancia epidemiológica, que se refiere a la recolección y análisis de datos de forma sistemática, periódica y oportuna, que se va a convertir en información para tomar acciones de prevención, control y seguimiento de casos, con el fin de mejorar la salud de la población. En la pandemia actual, la vigilancia COVID-19 se incluye dentro de las infecciones respiratorias agudas. Los estudios de foco indican una acción de respuesta dirigida al control de una situación de salud ante un reporte de caso de evento de notificación obligatoria. El objetivo del trabajo es analizar las notificaciones por COVID-19 realizadas en el Hospital Ramos Mejía durante el 2020 y 2021 y detallar los estudios de focos realizados en el territorio del área programática según la cantidad de casos y contactos, como así también el lugar de ocurrencia en el mismo periodo. La vigilancia epidemiológica la podemos dividir en intrahospitalaria y extrahospitalaria. A nivel intrahospitalario, cada hisopado que se realiza va acompañado de una ficha epidemiológica que luego es analizada por el equipo de epidemiología, quienes toman acciones como el seguimiento del caso índice y los contactos, articulamos con la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud, registramos en el SNBS 2.0, que es el CISA, notificamos altas, ingreso a terapia y óbitos. Durante este periodo se analizaron más de 45.000 fichas epidemiológicas. A nivel extrahospitalario realizamos estudios de foco, que es el relevamiento de los contactos estrechos de los casos índices, evaluamos si tienen factores riesgo y o vulnerabilidad social, y programamos hisopado al séptimo día, y ante un resultado positivo reiniciamos el estudio de foco, y si el resultado
todos son negativos, lo que hacemos es el acompañamiento durante el aislamiento. Se realizaron en total 373 estudios de foco en instituciones cerradas, comercio, hotel y vivienda multifamiliar. En cuanto al análisis de los datos, en el año 2020 tenemos un total de notificados de 11.452, positivos 3.260 y negativos 8.192. En cuanto a la progresión de estos valores, hay un aumento significativo la semana 21 a 26 epidemiológica que corresponde al operativo Detectar y, digamos, está en coincidencia con el operativo Detectar en el barrio de Balvanera. Aumentan los casos notificados e hisopados, pero también aumentan los casos negativos y casos positivos de forma casi paralela. En la semana epidemiológica 39 se ve un aumento significativo del total de hisopados y el total de casos negativos, que coincide con la reapertura progresiva del turismo. Vemos que los casos positivos no acompañan de la misma manera que los negativos al total de hisopados. La gente que se concurría a hisoparse, concurría con la necesidad de un hisopado para turismo y no por sintomatología. También vemos el comienzo de la vacunación en diciembre, que coincide con algún leve descenso de los casos positivos en la semana 49 epidemiológica. En el gráfico que sigue, a nivel de territorio, vemos que los estudios de foco donde hubo una mayor cantidad, se destaca la semana epidemiológica 23, 27 y 31, que coinciden con las semanas epidemiológicas en el gráfico anterior del operativo Detectar de Balvanera, que nos movilizó a realizar más estudios de foco. Hubo 347 estudios de foco y contactos relevados 2.883. Al año siguiente, año 2021, vemos que los casos notificados ascienden a 36.452, positivos 8.445 y negativos 28.007 casos. En la progresión en el gráfico vemos que se destaca la semana epidemiológica 11, 12, 13 hasta la 16, donde hay un pico máximo en la 14, que coincide con una mayor apertura del turismo, la escolaridad y la presencialidad laboral. En el gráfico que sigue, que es el trabajo en territorio, vemos que la cantidad de focos por COVID-19 descendió. Esto se vio relacionado a la colaboración que realizó el equipo del Ministerio con el trabajo en focos de COVID y la solicitud de poder retomar otros focos de tuberculosis, sífilis en embarazados que estaban solapados durante la pandemia en el año anterior. Como reflexiones finales, destacamos la importancia de continuar con las salidas a territorio para relevar contactos, rastrear casos sospechosos y favorecer la adhesión a las medidas de prevención. También resaltamos la necesidad de continuar trabajando de forma articulada el hospital y el territorio para mejorar la salud de la población. No queremos olvidarnos de agradecer a todos los equipos de la División de Área y Centro de Salud que colaboraron con nosotros durante la pandemia 2020-2021.